Hola a todos, hoy día vamos a presentar el seminario de fracturas cervicales subaxiales con especial énfasis en el tema de luxofracturas facetarias. Mi nombre es Martín Betancourt eh, y mi tutor fue el doctor Byron Delgado. En esta presentación abordaremos aspectos generales, hablaremos de la epidemiología de estas lesiones, de anatomía, de columna vertebral y de médula espinal, hablaremos de las clasificaciones principales de estas lesiones, cómo realizar un diagnóstico, un enfrentamiento inicial y hablaremos del tratamiento con especial énfasis en las luxofracturas facetarias. Finalmente daremos algunas conclusiones. Las fracturas cervicales subaxiales son aquellas comprendidas entre las vértebras C3 a C7. Pueden tener secuelas catastróficas, de ahí la importancia de tener un alto índice de sospecha y de conocer su manejo. El pronóstico de estas lesiones ha mejorado a través de los años debido a la disponibilidad de los protocolos ATLS y de la mayor disponibilidad del TAC como método de imagen, que ha mejorado el pronóstico de las lesiones debido a que permite hacer un diagnóstico precoz. Los principales mecanismos lesionales de este tipo de lesiones son en primer lugar los accidentes de tránsito en un 45%, luego las caídas en un 20% y después de ellas accidentes deportivos y de violencia con un 15%. Entre el 2,4 al 3,7% de los traumas cerrados resultan en fracturas de columna cervical. Estas siguen una distribución bimodal, presentándose con mayor frecuencia en hombres jóvenes en accidentes de alta energía y un segundo pic en adultos sobre los 65 años. El 43% de estas lesiones son de carácter inestable y 2/3 del total de las lesiones de columna cervical corresponden a vértebras de la región subaxial. En cuanto a las lesiones asociadas, entre el 18 y el 40% está asociado a un traumatismo encefalocraniano y entre un 10 y un 15% de las fracturas cervicales subaxiales tienen lesiones en otro nivel de la columna. De ahí la importancia de examinar de forma completa a los pacientes buscando de forma activa otras lesiones. Las luxaciones facetarias tienen un muy mal pronóstico neurológico, 87% de ellas resultan en tetraplegia y la mayoría de las luxaciones facetarias se encuentran entre las vértebras C5 y C7. Entonces, en cuanto a la anatomía ósea, tenemos vértebras y discos intervertebrales más pequeños a nivel cervical. Tenemos procesos espinosos bífidos, en el cual tenemos C7, que es el proceso espinoso más largo, y tenemos el foramen vertebral, que se muestra en la imagen, por el cual discurre la arteria vertebral entre los segmentos C1 a C6. Además de esto, tenemos procesos unciformes los que permiten el movimiento de lateralización y rotación. Es importante también señalar el diámetro del canal raquídeo, el cual es más o menos 17 milímetros, siendo más específico en los niveles de C1 tenemos alrededor de 23 milímetros, a nivel de C2 20 milímetros, a nivel de C3 a C6 entre 17 y 18 milímetros y a nivel de C7 es más estrecho este canal alrededor de 15 milímetros. En cuanto a la anatomía ligamentaria, tenemos varios ligamentos importantes. Comenzamos con el ligamento longitudinal anterior, el cual le da estabilidad en extensión a la columna. Ligamento longitudinal posterior, el cual da estabilidad en flexión, ¿ya? Que es una prolongación de la membrana adductoria. El ligamento amarillo, el cual tiene su nombre por el alto contenido de elastina que tiene. Luego tenemos el ligamento interespinoso, siguiendo con el ligamento supraespinoso, ya ahí tenemos el ligamento nucal también importante que se señala en la imagen, el cual se extiende desde C2 a C7. Por último, mencionar el complejo ligamentario posterior, el cual va a ser importante tenerlo claro para más adelante en esta presentación, el cual está compuesto por el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo y las facetas capsulares, siendo el más importante de este complejo ligamentario el ligamento supraespinoso. En cuanto a anatomía medular, mencionar que tenemos 8 raíces cervicales, ya tenemos las raíces de C1 y C2, las cuales están involucradas en el control respiratorio. Principalmente estas raíces están involucradas en la musculatura respiratoria auxiliar, lo cual lesión de ellas puede comprometer el funcionamiento respiratorio. De C3 a C5 son las raíces relacionadas al nervio frénico, el cual es de suma importancia, ya que este es el encargado de la inervación del diafragma.
el principal músculo responsable de la respiración. Lesiones de estas raíces pueden producir una parálisis diafragmática y por lo tanto un compromiso respiratorio severo, lo cual puede llegar a una insuficiencia respiratoria grave. A nivel de C5 y T1 ya tenemos las raíces involucradas al plexo braquial. Respecto a las clasificaciones, tenemos la del año 1982 de Allen y Ferguson, la cual realiza una descripción según el mecanismo lesional, ya sea una flexión, una extensión, una distracción o una compresión, la cual se va a ir combinando de acuerdo al vector de fuerza que sea aplicado. La verdad es que esta es una clasificación poco utilizada en la actualidad y está más reservada para fines de investigación. Más adelante, en el año 2007, tenemos la clasificación de SLIC, descrita por Vaccaro, el cual evaluaba principalmente tres parámetros, los cuales eran la morfología de la lesión, la integridad del complejo ligamentario posterior, del cual hablamos en anatomía, y el estatus neurológico. Según eso, se otorgaba un puntaje a cada uno de ellos para dar un puntaje total, el cual si era menor o igual a 3, se seguía un manejo conservador, y si era mayor a 5, se seguía un manejo quirúrgico. Puntaje de 4 quedó como un territorio de nadie, en el cual había que ir a evaluar caso a caso. Por último, en el año 2016 tenemos la clasificación de la O, ampliamente difundida en la actualidad, en la cual tenemos lesiones tipo A, que son lesiones por compresión, las lesiones tipo B, en la cual hay una lesión de la banda de tensión, y las lesiones tipo C, en la cual hay un componente traslacional. Además tenemos las lesiones tipo F, con lesiones facetarias siendo F1, con fractura de menos de 1 centímetro y menos del 40% de la faceta, F2 con fracturas de más de 1 centímetro o más del 40% de la faceta, la F3 descrita como masa lateral flotante, en la cual hay fractura del pedículo y de la lámina, y F4 cuando ya hay una faceta luxada. Además, describe el grado de lesión neurológica y algunos modificadores. En cuanto al grado de lesión neurológica, tenemos N0, en el cual está neurológicamente indemne, N1 como una lesión neurológica transitoria menor a 24 horas, N2 como síntomas radiculares, N3 como una lesión medular incompleta, N4 cuando hay una lesión medular completa y NX cuando es indeterminada. En cuanto a los modificadores, tenemos el M1, en el cual hay una lesión cápsulo-ligamentosa indeterminada, M2 para una HNP traumática, M3 para enfermedades óseas metabólicas como el DICH y espondilitis anquilosante, y M4 para lesiones de la arteria vertebral. En esta imagen se muestra el algoritmo que propone la O para clasificar las lesiones, en el cual evaluamos primero si hay un grado de desplazamiento para ver si existe un componente traslacional que nos determina una fractura tipo C. Luego una lesión en la banda de tensión, hay que evaluarlo. Si es así, si es anterior o posterior. Y finalmente evaluar si hay una fractura del cuerpo vertebral, ya para definir el grado de lesión tipo A que tenga la fractura. Algunas especificaciones: las lesiones tipo B y C pueden tener una lesión tipo A asociada, ya, y hay que describir las dos en el diagnóstico. Pueden existir lesiones facetarias sin coexistencia de lesiones tipo A, B y C. Y en caso de existir más de una lesión facetaria, se nombra la de grado mayor. En cuanto al enfrentamiento inicial, entonces, primero siempre comenzamos con una evaluación primaria, ya ABCD del trauma según las guías de ATLS, que no es el objetivo de esta presentación. No olvidar la inmovilización cervical hasta descartar la lesión, la movilización en bloque hasta descartar la lesión, y que hay outcomes desfavorables con el uso prolongado de tabla espinal, por lo tanto, sacarla lo antes posible. En segundo lugar, tenemos la evaluación secundaria, en la cual hay que hacer una historia clínica completa, un examen físico detallado y un examen neurológico completo según las guías de la C-Spine. En esta imagen se muestra la guía completa de C-Spine con la evaluación de todas las raíces, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que pueden revisar. Es importante marcar la diferencia entre el shock medular y el shock neurogénico. El shock medular es una condición transitoria que va a ocurrir después de la lesión medular y va a estar caracterizado por la pérdida temporal de la función motora, sensorial y autonómica bajo el nivel de la lesión. Es conocido como el cortocircuito de la médula y está causado por hiperpolarización de neuronas. Como ven en la imagen, se va a presentar con hipotensión y bradicardia.
Además, el shock neurogénico es una disfunción autonómica que ocurre tras la lesión nerviosa, en el cual hay una enervación simpática que también se va a manifestar clínicamente con hipotensión y bradicardia, en este caso debido más a vasodilatación. Como ven, son entidades similares que van a tener una clínica parecida, pero la diferencia principal se va a producir ya que el shock medular se presenta una hipotensión y una bradicardia sin reflejo bulbocavernoso, ya este está ausente, asociado a una parálisis flácida. En cambio, el shock neurogénico, que tiene otra fisiopatología, ya más a causa de una denervación simpática, va a tener hipotensión y bradicardia, habitualmente con reflejo bulbocavernoso conservado. Como sale en el cuadro, va a ser variable. Posterior a la evaluación secundaria, entonces, seguimos con el estudio imagenológico, en el cual incluimos radiografías, TAC, resonancia magnética y angioTAC. El protocolo Nexus está diseñado para definir la necesidad de tomar una radiografía cervical en los pacientes. Señala que la radiografía está indicada en los pacientes a menos que cumplan los siguientes 5 criterios, que es no tener dolor en la línea media, no tener evidencia de intoxicación, un nivel de conciencia normal, no tener un déficit neurológico y no tener una lesión distractora que minimice el dolor cervical, ¿ya? Como puede ser una fractura de pierna. Si los pacientes cumplen con estos 5 criterios, podría no tomarse una radiografía. Como alternativa a los criterios Nexus está la Canadian C-Spine Rule, la cual es un poquitito más compleja. Realiza más preguntas de acuerdo a lo que dice el algoritmo mostrado en la imagen para evaluar la necesidad de una radiografía cervical. Ambos métodos tienen una buena sensibilidad para descartar lesiones cervicales graves y podrían reducir el número de radiografías innecesarias. Sin embargo, la especificidad de ambos es mala, ya siendo la del Canadian C-Spine Rule un poquito mejor. A modo personal recomiendo un poquito más los criterios Nexus, ya que son más simples de aplicar y son más fáciles de memorizar, ¿ya? Y por último, las radiografías que se toman habitualmente son la radiografía AP lateral y transoral, que vamos a revisar a continuación. Entonces, en la foto, al lado derecho vemos una radiografía AP de columna cervical y al lado izquierdo una radiografía de columna cervical lateral, en la cual es importante revisar las 5 líneas de alineación, en el cual yendo de anterior a posterior, más hacia anterior encontramos la línea de las partes blandas, posterior a ella la línea anterior de los cuerpos vertebrales, en el cual hay que seguirla para detectar algún grado de inestabilidad. En tercer lugar tenemos la línea posterior de los cuerpos vertebrales, que vendría siendo el límite anterior del canal vertebral. Tenemos después la línea espinolaminar, que representa el límite posterior del canal vertebral. Y finalmente la línea de la apófisis espinosas, en la cual hay que buscar asimetrías ya o algún tipo de fractura que pudiese presentarse. Además, también es importante mirar la distancia de los procesos espinosos, que se mantenga simétrica ya para sospechar lesiones del complejo ligamentario posterior. En esta foto tenemos una proyección transoral, en la cual está específicamente diseñada para visualizar el proceso ontoides. En cuanto a las radiografías dinámicas de pie, las cuales son tomadas en flexión y extensión, estas no son un método óptimo para evaluar la estabilidad de las fracturas. Sin embargo, podrían tener un rol en aquellos pacientes de baja sospecha clínica en las cuales nos queda la duda y no tenemos la posibilidad de tomar una imagen de mejor calidad, las cuales nos podría mostrar algún grado de inestabilidad o alguna fractura oculta que no hayamos estado viendo en la radiografía en supino, ya que el factor gravitacional nos podría mostrar cosas que no hayamos estado viendo. La verdad es que estas imágenes dinámicas han perdido fuerza tras la aparición del escáner, ya que cada vez está más ampliamente disponible y ha hecho que estas radiografías queden en desuso. Respecto al TAC, su sensibilidad ronda el 98,5% para lesiones clínicamente significativas. La especificidad es más o menos alrededor del 90%. Sus indicaciones son pacientes politraumatizados, pacientes con escala de Glasgow menor a 13 puntos, pacientes con estudio radiográfico no categórico, por lo cual siempre es mejor pedir un TAC de más que de menos,
Pacientes con estudio radiográfico positivo que nos permite definir mejor la lesión que estamos enfrentando. Pacientes con enfermedad de columna vertebral, ya sea DICH, espondilitis anquilosante o artritis reumatoide, los cuales vamos a tener radiografías de mala calidad. Y pacientes no cooperadores. En cuanto a lesiones facetarias y por su relación que tienen con la arteria vertebral, es recomendable tomar un angiotac para descartar las lesiones de esta arteria. En la imagen entonces vemos una evidente luxofractura tipo C a nivel de C4 o C5. La resonancia magnética permite definir mejor el estado de las partes blandas, ya sea lesión discal a través de HNP traumática o lesión de estructuras ligamentarias del complejo ligamentario posterior. Sí tiene un rol en aquellos pacientes con déficit neurológico moderado a severo, ya que permite definir de mejor forma la compresión medular. La evidencia no es categórica para recomendarla en todos los pacientes y no debe retrasar tratamiento en aquellos pacientes que el diagnóstico está hecho, ¿ya? Eh, Como mencioné, la evidencia no es categórica, si bien es un examen que toma tiempo. Siempre que tengamos el estudio disponible de forma rápida, va a ser mejor tener la mano antes de realizar el tratamiento. La imagen muestra una luxofractura tipo C a nivel de C4 y C5 con un evidente sitio de compresión medular al mismo nivel en que se produce la luxofractura. Antes de hablar del tratamiento, me gustaría hablar del concepto de estabilidad, el cual es determinante a la hora de definir tratamiento de estas lesiones. Este apareció con White y Panjabi en el año 1989, que la definieron como la capacidad de la columna de mantener su patrón de desplazamiento al ser sometido a cargas fisiológicas sin generar dolor, deformidad progresiva ni deterioro neurológico. Este concepto fue complementado por Vaccaro en el año 2007, en el cual definieron lesiones inestables de columna, aquellas que tienen una subluxación de la articulación facetaria menor al 50% de la superposición, una fractura de la articulación facetaria de más de 1 centímetro o más de 40% de la superficie, una traslación en el plano sagital mayor a 3,5 milímetros o un delta de la angulación del segmento lesionado con la angulación normal de la vértebra mayor a 15 grados, o sea, un acuñamiento de más de 15 grados. Definimos entonces como lesiones inestables aquellas fracturas tipo A con cifosis de más de 15 grados, todas las fracturas tipo C, las fracturas unilaterales de faceta con subluxación de más del 50%, o sea la F4, con traslación en el plano sagital de más de 3,5 milímetros, o con más de 1 centímetro de altura o más del 40% de la altura con respecto a la faceta contralateral. También son inestables las fracturas facetarias bilaterales y las fracturas del macizo articular flotante que tengan compromiso del disco, o sea la F3. En cuanto al tratamiento, en primer lugar hablaremos de conceptos del manejo del trauma raquimedular. Luego vamos a hablar sobre el manejo ortopédico de las fracturas cervicales subaxiales y finalmente sobre el manejo quirúrgico, ya enfocado en la reducción cerrada versus abierta ya de las luxaciones facetarias. En cuanto a métodos de fijación definitiva, la vía anterior versus vía posterior y cuándo preferir cada una. Y finalmente describiremos el abordaje anterior de forma más detallada. Entonces, en primer lugar, el manejo del trauma raquimedular. Eh, Luego de una evaluación primaria, secundaria y el estudio imagenológico que describimos en un principio, vamos a hablar un poco de las medidas de neuroprotección que se usan para el tratamiento, el rol de los corticoides y de la cirugía y qué hay o qué dice la evidencia más reciente en cuanto a estos dos temas. Entonces, en primer lugar, las medidas de neuroprotección son el soporte ventilatorio, dar oxígeno para dar saturación más de 93%, el soporte hemodinámico manteniendo una presión arterial media objetivo entre 85 y 90 milímetros de mercurio, ya que estas dos medidas van reduciendo la cascada del daño secundario de la fisiopatología del trauma raquimedular. Y por último, la hipotermia, la cual reduce el edema y la hemorragia. Sin embargo, la evidencia existente no es de tan buena calidad.
Entonces, en cuanto a los corticoides, esta revisión sistemática del año 2017 entregó resultados bien categóricos para decir que el protocolo NASIS-2 mostró una mejor recuperación de la función motora respecto a los no tratados con corticoides, ¿ya? Y en el esquema de metilprednisolona 30 miligramos por kilo en bolo y luego una infusión de 5,4 miligramos kilo hora por las siguientes 23 horas. Ya es el esquema clásico del protocolo NASIS-2 que se realiza y está ampliamente difundido por varios centros. Entonces, el resumen de esta revisión es que hay que ofrecer una infusión de 24 horas de metilprednisolona dentro de las primeras 8 horas de la lesión. Es importante que el inicio de la terapia con corticoides sea precoz. Esta se hace según el protocolo NASIS-2 que describimos previamente, considerando que la dosis entregada es bastante alta y que dosis superiores van a aumentar los efectos adversos que presenten los pacientes. La evidencia es controversial, es de carácter moderado, estableciendo una recomendación débil y no deben usarse corticoides en pacientes heridos de bala, ya que la fisiopatología es distinta, de más de 8 horas de inicio de la lesión y en pacientes de menos de 13 años o embarazadas, ya que los estudios no están realizados en este tipo de pacientes. En cuanto a la cirugía y el timing quirúrgico, esta guía clínica del año 2024 mostró mejores resultados en la recuperación neurológica en aquellos pacientes en los que se realizó cirugía precoz, definida como la cirugía realizada antes de 24 horas, ya que esta reduce la estadía hospitalaria sin mayores complicaciones ni mortalidad. De ahí la famosa frase de Time is Spine, por lo que actualmente lo que se recomienda es la cirugía precoz, ya que tratar de realizarla lo antes posible. Eh, la evidencia aún no es concluyente para definir el rol de la cirugía ultra precoz, la que se define como la cirugía antes de 12 horas. En cuanto al manejo ortopédico, el cual está indicado para lesiones estables según los criterios que definimos en diapositivas previas, está indicado para lesiones tipo A1 y A2 como indicación relativa ya. Algunas de estas lesiones A2 podrían ser tratadas de forma quirúrgica. Este tratamiento vendría siendo con un collar cervical por 6 a 12 semanas, el cual la evidencia es de mala calidad para su uso. Sin embargo, puede tener un efecto sobre el dolor del paciente, ya aliviar un poco, y sobre recalcar la necesidad de mantener un reposo. De ahí que igual es bueno usarlo. Además, estos pacientes tienen que seguir con un seguimiento radiográfico a la primera, tercera, sexta y doceava semana, ¿ya? Para establecer que si tiene cualquiera de los criterios de inestabilidad mencionados, el manejo pasaría a ser quirúrgico. Respecto al manejo quirúrgico, la reducción cerrada es el manejo de preferencia y esta debe ser realizada de forma precoz. Es considerado un procedimiento seguro y debe realizarse de preferencia con el paciente vigil más una sedación para realizar un monitoreo neurológico seriado. En cuanto a la necesidad de la resonancia magnética, la verdad es que la evidencia es controversial. Algunos autores dicen que sí es necesario contar con una resonancia previa, ya que los pacientes que tienen una HNP traumática podrían tener un mayor riesgo de lesión medular con el procedimiento. Sin embargo, algunos autores reportan que el pronóstico neurológico no cambia ante la presencia de una HNP traumática. La verdad es que debido a esta controversia, hay que considerar el tiempo que nos tomará tomar la resonancia magnética, ¿ya? Si tenemos un paciente con un pronóstico neurológico malo que va empeorando con el paso del tiempo, podría considerarse una reducción cerrada sin la necesidad de esta, pero si es un recurso disponible en la cual se puede tomar de forma rápida, la verdad es que siempre es mejor realizar el procedimiento con la imagen. Esta está contraindicada en casos de disociación atlanto-occipital y debe intentarse por máximo 1 a 2 horas. De lo contrario, y si no se logra la reducción, debe intentarse de forma abierta. Para realizar la reducción de forma cerrada, debemos contar previo al procedimiento con pabellón, con algún dispositivo de tracción, ya sea un arco de Mayfield, que es el que contamos en nuestro centro, o un compás de Gardner-Wells, y la fluoroscopía que nos vaya dando rayos para ir controlando la reducción. Contar con imágenes adecuadas, esto ya sea con el escáner o con la resonancia, según lo conversado previamente, y de forma ideal, algún sistema de neuromonitoreo que nos permita controlar el estado neurológico basal.
Cabe recordar que este es un recurso que no está disponible en todas partes y muchas veces se debe realizar sin este recurso, ya que la reducción debe ser precoz. Entonces, una vez posicionado el paciente en pabellón, tenemos que posicionar los pines de Gardner-Wells, ¿ya? Los cuales se ponen 1 centímetro lateral y 3 centímetros superior al canal auditivo. Luego hay que comenzar con tracción axial en eje, ya la cual se realiza con peso. Y para esto existen varios protocolos de con cuánto peso iniciar. Se describe más o menos entre 4 y 5 kilos al inicio y los cuales se van aumentando entre 1 y 2 kilos cada 30 minutos o cada 1 hora según si conseguimos la reducción o no. La verdad es que esto va a ser bien variable considerando el grado de inestabilidad que tenga la fractura. Ya hay algunas que se pueden reducir de forma muy fácil, pero otras que no va a ser tan simple la reducción, sobre todo aquellas en que ya lleva tiempo la lesión, o por ejemplo si la faceta está enganchada, va a requerir más peso para lograr una tracción adecuada. En cuanto a las luxaciones facetarias unilaterales, estas se reducen eh, haciendo rotación cervical hacia el lado contrario al que está la lesión. Y en el caso que tenemos luxaciones facetarias bilaterales, esta se reduce con extensión cervical continua, digamos, en eje para lograr la reducción. Posterior al procedimiento, entonces, hay que comprobar el estado neurológico definitivo, ya el cual consultamos con el equipo personal de neuromonitoreo, en el caso que contemos, y si no, mediante el examen físico neurológico, tomamos imágenes definitivas y mantenemos la reducción en el lugar que definimos. Posterior a esto, ya hay que proceder al manejo definitivo de las lesiones inestables, que vamos a conversar a continuación. En los casos en que fracasamos con la reducción cerrada, hay que proceder con un método de reducción abierta, el cual puede ser realizado con una pinza distractora o con pines y barras hasta lograr la reducción. ¿Ya? Posterior a esto, igual va a requerir un método de fijación definitiva, el cual habitualmente es por una vía anterior. En cuanto al manejo definitivo, tenemos la posibilidad de efectuarlo por vía anterior, por vía posterior o una vía combinada, ¿ya? Y la verdad es que la evidencia no es categórica del todo, sin embargo, la preferencia actual es por el abordaje vía anterior. Esto porque si bien tiene complicaciones ya como son la disfagia por la vía de abordaje, es una vía que nos permite una cirugía con menos dolor, menor porcentaje de infección, menor tiempo operatorio y estadía hospitalaria, ¿ya? Además de ser una cirugía más corta. Además, hay que considerar que estos son pacientes habitualmente que están complejos, ¿cierto? En unidades de cuidado intensivo, por lo cual la vía anterior nos permite realizar la cirugía en supino. Algunas variables a tener en cuenta en esta cirugía son la experticia del cirujano, ¿cierto? La vía con la que se sienta más cómoda, los sitios en los que hay que descomprimir, por ejemplo, en el caso de que haya una HNP traumática, es más recomendable descomprimir por vía anterior, el tipo de lesión que tengamos involucrada y las condiciones asociadas, ya sea un DICH, una espondilitis anquilosante. A continuación, entonces, mostramos los algoritmos de manejo quirúrgico definitivo publicados en el Spine en el año 2007, que la verdad son bien antiguos, pero siguen guiando el manejo en la actualidad. Para esto se utiliza la clasificación que describimos de SLIC, en la cual se ve el puntaje, ¿cierto?, de acuerdo a la morfología, el compromiso del complejo ligamentario posterior y el compromiso neurológico, ¿ya? En las cuales, por ejemplo, en el tipo de lesiones A3 o A4, que son un burst incompleto o completo respectivamente, habitualmente vamos a optar por una corpectomía más un cage o una placa cervical anterior. Para las lesiones tipo B1 y B2 va a importar la presencia o no de hernia de disco en la resonancia magnética. En los casos en que este está presente, se prefiere un abordaje vía anterior en el cual se realiza una disectomía y una fijación por vía anterior. Y en los casos que no está presente, se inclina más por un abordaje vía posterior en el cual se realiza fijación. Para lesiones tipo B3, las cuales son lesiones por hiperextensión, ¿ya? Como define la clasificación,
El abordaje recomendado es vía anterior para realizar una disectomía y el posicionamiento de un cage o una placa cervical anterior. Por último, para las lesiones tipo C, en las cuales hay un componente traslacional, el algoritmo es un poco más complejo y el manejo va a depender si hay fractura del cuerpo vertebral o no, si hay presencia o no de una HNP traumática y según eso se definirá si el abordaje se realiza vía anterior, vía posterior o en algunos casos un abordaje combinado. Por último, describiremos el abordaje cervical anterior, también conocido como abordaje de Smith-Robinson, en el cual posicionamos al paciente en decúbito supino con una sábana bajo los hombros para extender el cuello y acentuar la lordosis y tratamos de bajar los hombros para una mejor visión de los niveles cervicales bajos en la fluoroscopía. ¿Ya? Hay que posicionar el fluoroscopio contralateral al lado del abordaje que vamos a realizar. Como referencia anatómica usamos a nivel de C2 y C3 el ángulo de la mandíbula, a nivel de C3 y C4 el hueso hioides, a nivel de C4 y C5 el cartílago tiroides y a nivel de C6 el cricoides. ¿Ya? Comenzamos entonces marcando el nivel de la lesión según lo que definamos en la imagen. Incidimos la piel a nivel de un punto medio entre el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media, con una incisión de aproximadamente 3 a 5 centímetros, ojalá sobre las líneas de tensión del cuello para mejorar la cicatrización. Luego incidimos la fascia superficial y el músculo platisma, el cual se incide de forma longitudinal paralelo a sus fibras. Posteriormente nos encontraremos con la fascia profunda, ¿ya? Que bueno, se incide y se retrae hacia lateral el esternocleidomastoideo y los músculos esternoidioideos y esternotiroideos se retraen hacia medial junto con la tráquea y el esófago, como se ve en la imagen. Seguimos haciendo disección roma entre los músculos infraidioideos y las vísceras mediales y el músculo homoidioideo y la vaina carotidia van a quedar por lateral. Luego vamos a llegar a la fascia prevertebral, la cual se corta. Se diseca el músculo longus colli junto con el ligamento longitudinal anterior, los cuales se retraen hacia lateral. Hay que cuidarse de no irse muy lateral, ya que nos vamos a encontrar con las arterias vertebrales. Y finalmente ya ahí se llega a la porción anterior de la vértebra cervical, en la cual se va a hacer la descompresión o fijación pertinente. Hay que tener precaución con las arterias tiroideas superiores, ya las cuales se pueden ligar en caso de lesión de ellas, ya que cualquier sangrado a nivel cervical puede generar un compromiso de la vía aérea. Y también tener cuidado con el nervio laringio recurrente, ya que es el aporte motor principal de los músculos de la laringe, a excepción del músculo cricotiroideo, el cual lo inerva el nervio laringio superior. En cuanto a complicaciones y precauciones a tener con el abordaje, tenemos en primer lugar la lesión de las arterias vertebrales que comentamos, la cual es rara pero catastrófica, ya puede causar accidente cerebrovascular, déficit neurológico e incluso la muerte. Em, Luego tenemos lesiones del esófago, en el cual tenemos la disfagia que se asocia a periodos largos de retracción y continua del esófago, ¿ya? Se asocia a cirugías largas y a pacientes jóvenes y de sexo femenino. La perforación del esófago también está descrita, ya la cual es catastrófica, pero es más rara. Sin embargo, tiene una alta mortalidad del 50% por el compromiso de la vía aérea, las infecciones cervicales profundas y las mediastinitis que puede producir. El nervio laringio recurrente, como comentamos, produce parálisis de cuerdas vocales manifestada por la ronquera debido a la inervación que implica. Y el nervio laringio superior se debe tener un especial cuidado en abordajes cervicales altos alrededor de C3 y C4, ya que el único músculo que inerva es el cricotiroideo responsable de la tensión de las cuerdas vocales. También tenemos el hematoma prevertebral, que es una complicación infrecuente, ya, pero puede producir compromiso agudo de la vía aérea requiriendo una cirugía de urgencia. Y por último tenemos lesiones de tronco simpático que se pueden manifestar con el síndrome de Horner, que implica ptosis, miosis y anhidrosis, cual también es infrecuente entre un 0,2 al 4% de los abordajes. Por último, algunas conclusiones entonces, las fracturas cervicales subaxiales son lesiones relevantes debido a sus consecuencias.
El pronóstico ha mejorado a lo largo del tiempo debido a la difusión de los protocolos de la TLS y a la disponibilidad de mejores imágenes como el TAC. La cirugía precoz antes de 24 horas tiene mejores outcomes neurológicos. La reducción cerrada es el método de elección para la reducción de luxaciones facetarias. Y la vía anterior parece tener mejores resultados en el manejo definitivo de estas lesiones, ¿ya? Sin embargo, la evidencia aún no es concluyente. Ahí están las referencias de mi seminario. Muchas gracias.